Vamos a escuchar al doctor Mario Moretti Pachas. Bueno, volviendo a los precedentes vinculantes, yo creo que, como bien decía el doctor Talavera, bueno, hay que tomar en consideración los buenos referentes, porque ya anteriormente hice mención a la sentencia del tribunal y también se ha mencionado aquí la sentencia respecto al caso Yamó, pero verificamos, ellos lo único que nos hacen es detallar cuáles son los presupuestos de una motivación, la coherencia, la congruencia, la motivación deficiente, etc. Pero cuando tienen que analizar verdaderamente cuáles son las razones que ellos consideran de que esta sentencia debe ser declarada nula y de poner la debida fundamentación o motivación, en realidad no se ocupan casi nada. Y en verdad tratan de hacer mención solamente en cuanto a la presencia de los cortes y ahí se quedan. De tal manera de que esta sentencia, en lo que respecta a las dictadas por el Tribunal Constitucional, así como también, por ejemplo, al declarar inconstitucional respecto al arresto domiciliario, esta para mí es una sentencia, valga la redundancia, inconstitucional, porque una sentencia que viola la Constitución, que viola su normatividad en lo que respecta a que entre en vigencia el día en que se dicta la sentencia, cuando su ley orgánica le señala que entre en vigencia al día siguiente de la promulgación. Señala de que hay sustracción de la materia. Si esta ley ya había sido derogada. O pues dicen, perdón, que no hay sustracción de la materia. Si había sido derogada la ley. Igual, y sobre todo al hacer mención que existen tantos procesados por delito de corrupción que se encuentran gozando de una detención domiciliaria, esto no puede servir de sustento para que después se dicte una nueva sentencia, justamente reformando la que habían dado anterior. Anteriormente decían, no hay cómputo, no se puede equiparar la detención domiciliaria con la carcelaria. Y posteriormente dicen, bueno, tampoco no podemos nosotros dejar de lado a la gente que se encuentra sufriendo un mandato de detención domiciliaria y que no se le compute. Y ahí en realidad ya tenemos cerca de 3 años y no hay una solución respecto a quienes se encuentran en estos momentos sufriendo una detención domiciliaria. Indudablemente que en los distritos judiciales donde está en vigencia el nuevo Código Procesal Penal, allí sí, no hay problema, porque hay equiparidad, 1 a 1. Lo dice el artículo 290 del Código Procesal Penal y lo dice el 399 del Código Procesal Penal. De tal manera de que aquí donde está el principio de igualdad de la ley. ¿Por qué para los procesados que están en ese distrito judicial sí procede esta equiparidad? Y conversaba con uno de los que se veían perjudicados con un abogado, le digo, acá viste pesaba abogado, le interpongo, no había corpus. Porque si allá está vigente el nuevo Código Procesal Penal y hay equiparidad, y eso fue lo que motivó justamente esta nueva sentencia, porque nos encontramos nosotros de que no necesariamente tenemos que tomar toda sentencia dictada por el Tribunal Constitucional en la que considere que es vinculante, tomarla como tal. Y por último, la Constitución, yo considero en cuanto a que los juzgados se varíe esta situación de juzgado permanente por 24 horas y que sea por un tiempo como hubo al último una semana, si un juez dicta una resolución, ¿no?, en la que se señala que estamos frente a una detención arbitraria, lo señala la Constitución. Hay obligación del Estado de indemnizar frente a una persona que ha sido declarada inocente y frente a una detención arbitraria. Si se llega a establecer la arbitrariedad por parte del juez en lo que respecta a que no ha tenido en consideración determinados indicios o determinadas pruebas para privar de libertad a una persona, o lo ha hecho porque, valga la verdad, que al menos algunos jueces piden una plantilla.
lo único que hacen en la computadora es cambiar los nombres y punto. Que muchas veces no guarda ninguna relación con lo actuado en la investigación preliminar. Gracias. Vamos a dar 3 minutos finales al doctor Talavera para que conteste una pregunta y culmine su presentación. Sí, voy a entrar al tema que están tocado, que es el de si se puede reexaminar sin que concurran nuevos actos de investigación una decisión cautelar de detención. Creo que no. Porque si un juez en turno fundamenta en un determinado sentido la detención, no puede venir otro juez y reexaminar si no concurren nuevos actos de investigación. ¿Ya? Eso en principio. En segundo lugar, yo he puesto algunos supuestos en los cuales sí es posible, no un reexamen, sino utilizar los mecanismos previstos en la ley cuando se vulneran garantías, que es la nulidad. Artículo 298 del Código Procesal Penal. Si una decisión de detención se basa en lo que dice el doctor Moretti, que es un cliché, una plantilla, como que hay, eso es arbitrario. Y esa detención vulnera presunción de inocencia, libertad personal, es nulo, porque el 298 dice, procede la nulidad cuando se vulneran las garantías de la ley procesal. Y la principal garantía es la Constitución. Y ojo, los 3 requisitos exigidos por el artículo 135 son cláusulas de garantía. Garantiza que no bajo cualquier condición una persona se va a la cárcel, sino siempre que se den esos. En consecuencia, la nulidad es el mecanismo previsto en la ley que permite que el juez repare ese defecto procesal y dicte la resolución que corresponde. En este caso podría ser una comparecencia simple, una comparecencia restringida o un arresto domiciliario ofensivo, atendiendo a los fundamentos. Si no hay fundamento alguno, comparecencia simple. Luego, lo mismo procedería cuando verifica que no obstante que haya fundamentación, es un delito no encarcelable, o sea, que no procede que la persona esté, no tiene privación de libertad, por ejemplo, tiene servicio comunitario, multa, qué sé yo, o no supera el límite que la ley establece. Entonces, en esos casos no hay nada que hacer, por más que haya fundamentado el juez que dictó la detención, viola, ¿no es cierto?, las garantías y por tanto es nulo. Eso no tiene por qué, porque el principio es que no puede mantenerse en detención a una persona frente a una situación arbitraria. Y a la arbitrariedad, ya he dicho, no es más que el ejercicio libre en la decisión, pero no conforme a derecho. Y luego, me han preguntado aquí, y creo que tiene razón el señor abogado que lo ha planteado, dice, no, la detención viene a ser en la práctica una convalidación del atestado policial formulada por la policía, ya que el Ministerio Público y el Poder Judicial transcribe literalmente las conclusiones de la policía, sin efectuar acto investigatorio alguno, y lo que es peor, sin que el juez penal de turno conferencie siquiera con el culpado, peor con el abogado. ¿Qué hacer al respecto? Hay denuncias sobre el particular que ha hecho nuestra. Esto no es sino consecuencia de la existencia de un proceso que incumple la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el control del arresto por parte de un juez y con el derecho que tiene esa persona de que ese control sea, ¿no es cierto?, efectivo a través de ser escuchado al imputado y ser escuchado a su defensa. Es por ello que me preocupé que en el nuevo código estuviera el tema de la audiencia de prisión preventiva, porque para mí nadie se debe ir a la cárcel sin tener la oportunidad de ser escuchado y ser controlado, ¿sabes?, y debatir, el fiscal con la defensa acerca de si se debe ir a la prisión o no a la persona. Y es más, consideré que debería haber un plazo para que se realice la audiencia preventiva y no debería ser inmediato por varias razones. Uno, por a veces las coyunturas de carácter que están dentro del contexto de descubrimiento y no de justificación que se presentan cuando una persona es detenida de pronto. Llámese prensa, llámese víctimas, llámese protesta, llámese pasiones de las víctimas, de las personas involucradas, del propio juez. Y segundo, porque se le daba dentro de esa cuenta de derecho la posibilidad que la defensa articulara, ¿no es cierto?, preparara su defensa y que proveyera, por ejemplo, de documentos que acreditaran el arraigo y otras condiciones que pudiera tener el juez en cuenta en el momento de decidir. Y además porque era el cumplimiento de la Convención Americana. Entonces, esto es lo que se necesita implementar, porque de otro modo lo que va a suceder es que como no está regulado, hay jueces que sí conferencian y hay jueces